the Lord. Amen. Amén, amén, amén. Amen. Amen. Amados hermanos, Beloved brethren, en esta semana que culminó, in this week that ended, celebrábamos lo que se conoce como la Semana Mayor, la Semana Santa. we celebrated the holy day, Holy Week. Holy Week. Y por eso la semana pasada predicamos acerca de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. So last week we preached on the triumph day, La triunfal the entrance triumph de Cristo a Jerusalén. of Christ to Jerusalem, Lo que se conoce como el Domingo de Ramos, what is known as Palm Sunday. Domingo de Palmas. Palm Sunday. El pasado viernes se celebró el Viernes Santo. And last Sunday we celebrated what we know as the Good Friday, Donde se conmemoró la crucifixión y muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. where the cross and crucifixion was commemorated. Esta es la razón This is the reason por lo que los últimos 2 domingos why the last 2 Sundays hemos estado hablando acerca de los días we've been speaking on the days que deberían ser los más significativos en la vida del creyente. that it should be the most important day of the believers. Los días de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. The days of the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Es de suma importancia traer este tema, It is very important to bring this topic debido a que todo lo que nosotros creemos acerca de Jesucristo because of everything that we believe in the Lord Jesus Christ. tiene su raíz en la convicción y en la certeza It has the root in the conviction and the certainty de que Él murió, that he died de que Él vino en vida, and that he came in life. murió, He died, fue sepultado, he was buried, pero resucitó al tercer día but he resurrected on the third y day. está sentado a la diestra del Padre. And he's sitting at the right hand of the Father. Esteban dio testimonio de eso antes de su muerte. Stephen witnessed that before his death. En 1 de Corintios 15, In 1 Corinthians 15, el apóstol Pablo dijo con razón the Apostle Paul said with good reason que si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. that if Christ did not resurrect, then our faith is in vain. Es una fe inútil. It's in a useless faith, Por lo que quiero acentuar en esta tarde, which is why I want to emphasize this afternoon que la Biblia no solo habla de la muerte y resurrección, that the Bible doesn't just talk about the death and resurrection, sino que hay documentación de que hubo testigos de esa resurrección. but there's documentation that there was witness of that resurrection. Muchos de esos testigos tuvieron un encuentro con el Cristo resucitado. Many of those witnesses had an encounter with the Christ that was resurrected. Amados hermanos, ¿cuántos saben que la sangre de Cristo tiene poder? Beloved brothers, how many of you know that the blood of Christ has power? ¿Cuántos saben que la sangre de Cristo tiene poder? How many of you know that the blood of Christ has Permíteme power? recordarte que solo por medio de la sangre de Cristo Allow me to remind you that only through the blood of Christ, podrás experimentar tu resurrección. today you are going to experiment his resurrection. En esta tarde quiero compartir contigo This afternoon I want to share with you algunas historias bíblicas some biblical stories de personas que experimentaron la resurrección de Jesucristo. of people that experimented the resurrection of Para Christ. eso te voy a pedir que me acompañes al libro de Juan, capítulo 20, For that I'm going to ask you to accompany me to John chapter 20 los versículos del 1 al 18. and verses 1 through 18. Los que necesitan la palabra en inglés, For those of you who need the word in English, les voy a pedir que me sigan en la pantalla. I'm going to ask you to follow me on the screen, or if you have your Bible. Son muchos los versos, There's many verses. I will not read them today, por lo que los vamos a estar leyendo en español, for which we're only going to read it in Spanish. y el que lo necesite en inglés lo lee en la pantalla. And those who need it to read it in English, you'll read it on the Y que screen. le pido que me disculpen en este día. So therefore, I ask you to forgive me in this day. Amén. Amen. Aleluya. Le he puesto como título a este mensaje: I have titled this message, comparte tu resurrección. Share Your Resurrection. Comparte tu resurrección. Share your resurrection. Ahora, para poder compartir
tu resurrección, But to be able to share your resurrection, primeramente tienes que experimentarla. first you got to experience it. Y la historia que vamos a leer nos va a permitir ver And the story that we're going to read is going to allow you to see que hubieron testigos de esta resurrección. that there was witnesses of this resurrection. Lee de esta manera. And it reads in this way. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Versículo 4. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Versículo 12. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. El versículo 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Versículo 17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Esto es palabra de Dios. This is the word of God. Espíritu Santo de Dios, Holy Spirit of God, yo te pido en el nombre de Jesús I ask in the name of Jesus que seas tú ayudándome that you help me para poder predicar tu palabra con denuedo. so I can preach your word with boldness. Yo te pido que actives el espíritu de sabiduría y de conocimiento. I ask that you activate the spirit of wisdom Que and knowledge, tu poder sea manifestado en este lugar. that your power be manifested in this place. Que mientras nosotros predicamos tu palabra, That while we preach your word, tu Santo Espíritu sea paseándose en este lugar. your Holy Spirit be flowing in this place. Al que esté enfermo, traiga sanidad. Who is sick, bring healing. Al que esté atado, liberación. Who is bound, Al bring que deliverance. esté caído, sea levantado. And those who are fallen, be Y que todos podamos risen up. salir transformados And that we all leave transformed por el poder de la resurrección. by the power of the En resurrection. el nombre de Jesús In the name of Jesus, oramos. we have prayed. Amén, amén. y Amen, amén. amen, amen. Dígale al que está a su lado, comparte tu Tell resurrección. the person next to you, share your resurrection. Comparte tu resurrección. Share your resurrection. La palabra nos muestra The word shows us que María Magdalena tuvo un encuentro con Jesucristo resucitado. that Mary Magdalene had an encounter with the Lord, with the Christ, the Jesus that was risen. De lo primero que te quiero hablar The first thing that I want to talk to you about es de un encuentro con Jesucristo. is with an encounter with Jesus Christ. Mientras estudiaba esta escritura, While I was studying this scripture,
me asombraba de la fidelidad y del amor de esta mujer hacia Jesús. It amazed me the faithfulness and the love towards Jesus that this woman had. Actitud digna de imitar. It was an attitude that was worthy of imitation. María fue testigo de la crucifixión de Jesús. Mary was witness of the crucifixion of Jesus. Y en el primer día de la semana And on the first day of the week, fue la primera que se levantó a ungir su cuerpo. she was the first one to rise to go anoint the body. Dice la palabra que esa era la costumbre en aquellos días. The word says that was the custom in that time. Era la costumbre de aquellos tiempos. It was the custom in that time. Ungían los cuerpos con aceite. They would anoint the body with oil, Los enjuagaban con agua and they would wash them with water para que no hedieran, so that they didn't smell para bad, que tuvieran más tiempo so that they can last longer antes de descomponerse. before they get decomposed. Para su sorpresa, la tumba estaba vacía. For her surprise, the tomb was empty. Jesús había resucitado. Jesus had resurrected. En esa hora, en la mañana, Jesús le apareció. In that time in the morning, Jesus appeared to her. Dice la palabra que la llamó por su nombre. And the word says that he called her by her name, Porque el buen pastor conoce sus ovejas. because the good pastor knows his sheep. Y ellas conocen su voz y la obedecen. And they know his voice and they obey. Las ovejas de Jesús conocen su voz y le siguen. The sheep know his voice and follow him. María quiso abrazarlo. Mary wanted to embrace him. Y en esos momentos Jesús le reveló And in that time, Jesus revealed to her que ascendería a la presencia del that Padre. he would ascend to the presence of the Father. Pero antes de eso le encomendó que le anunciara a los demás But before that, he entrusted her to announce to the others que él ascendería hacia el Padre. that he would ascend to the Father. Ahora, lo que me llama la atención Now what caused my attention es la fidelidad y el amor de María hacia Jesús. is her fidelity and her love towards Jesus. Provocó que ella tuviera un encuentro con Jesús, el resucitado. He provoked the encounter with the Jesus resurrected. Cuando le somos fieles a Jesús, When we are faithful to cuando le Jesus, demostramos amor a nuestro Señor Jesucristo, when we show our love to our Jesus eso Christ, provoca que tengamos un encuentro con Él. that creates that we have an encounter with him. Esto la convirtió en la primera testigo de la resurrección. This made her the first witness of the resurrection. Ella experimentó su resurrección. She experienced his resurrection. Todo el que tiene un encuentro con Jesús experimenta su resurrección. Everybody that encounters with Jesus has experienced his resurrection. María nos enseña que si tú quieres experimentar tu resurrección, Mary shows us that if you want to experiment your resurrection, debes de tener una relación con la resurrección, you should have a relationship with the resurrection, una relación con Jesús. a relationship with Jesus. Bien, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. He very well said, I am the resurrection and the life, and he who believes in me, though he may be dead, will live. Yo soy la resurrección en la vida. I am the resurrection and life. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. And who believes in me, even if they're dead, they will live. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Those are the words of our Lord Jesus Christ. ¿Tú sabes qué me llama la atención? You know what calls my attention? Que Jesús no solo fue capaz de ir a la cruz, That Jesus was not only able to go to the cross, sino que Él resucitó but he also para resurrected asegurarse to assure que todo lo que nos ha prometido that everything that he promised, se cumpla en nosotros. it is fulfilled in us. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Aleluya. Hallelujah. Le damos gloria, We Señor. give you glory, God. Esa resurrección tenemos que vivirla a diario. We have to live that on a daily basis, that resurrection. Cada mañana que nos humillamos y buscamos el rostro de Dios, Every time we humble ourselves every morning to seek the face of God, nuestra vida espiritual resucita. our spiritual life is resurrected. Cada vez que tenemos contacto con la palabra de Dios, Every time we have contact with the Word of God, nuestra vida espiritual comienza a renacer. our spiritual life starts to renew, to regain life.
Jesús dijo en su palabra, Jesus said in his word, las palabras que yo os he the hablado words that I have spoken, son espíritu y son vida. their spirit and life. Cuando nos disponemos a leer la palabra de Dios, When we're willing to read the word of el God, espíritu de la palabra the spirit of the word, comienza a encarnarse en it nosotros. starts to get Y la inside of us. vida del resucitado And the life of the nos spirit, permite sentir su resurrección. it allows us to feel his resurrection. ¿Cuántos están conmigo? How many of you are with me? Aleluya. Hallelujah. De lo segundo que te quiero hablar en esta tarde And the second thing I want to talk to you this afternoon es de una relación con el Cristo resucitado. is the relationship with the risen Christ. En Lucas 24 se nos describen a dos de los discípulos In Luke 24, it describes two disciples. que no eran parte del grupo de los 12. They weren't part of the group of the 12. La Biblia dice que iban de camino a Emaús, The Bible says that they were on the way to Emmaus. comentando los sucesos de los días anteriores. They were discussing the events of the day before. Es decir, ellos estaban hablando de la muerte y crucifixión de Jesús. It's to say that they were talking about the death and the resurrection of Jesus Christ. Esa era la noticia del momento. That was the news of the moment. Todos Everyone, estaban anonadados they were all amazed de lo que había sucedido of what had happened con el Rey de Reyes with the King of Kings y el Señor de Señores. and the Lord of Lords. Ellos contaban cómo su Señor fue azotado, They were talking about how he was whipped, cómo fue crucificado y sepultado. how he was crucified and buried. Esa era la noticia del momento. That was the news of the days. De repente Jesús se les aparece Suddenly, Jesus appeared to them y se une a la conversación. and he joins the conversation. Jesús comienza a relacionarse con ellos Jesus starts to interact with them y se hace el desentendido de la situación. and he pretends that he doesn't understand the situation. Amados hermanos, hay veces que nuestro Señor Jesucristo Beloved brothers, sometimes the Lord Jesus Christ, se hace el desentendido de nuestras situaciones, he pretends that he doesn't know what's pero happening. no quiere decir que no esté con nosotros. But it doesn't mean that he's not Él with us. prometió estar con nosotros He promised to be with us hasta el fin del mundo. to the end of the world. Aleluya. Hallelujah. No te dejes engañar por el enemigo. Don't let you be deceived No by the enemy. importa por lo que estés pasando. It doesn't matter what you're going through. Él está contigo He is with you como poderoso gigante. as the powerful giant that he is. ¿De dónde vendrá mi socorro? Where does my help Mi come from? socorro viene de Jehová, My help que comes from the hizo los Lord cielos y la that made the tierra. heaven and earth. Aleluya. Hallelujah. Él siempre estará con nosotros. He will always be with us. Hay ocasiones que se hace el desentendido, There's sometimes where he pretends that he pero doesn't no know. quiere decir que no está al lado nuestro. But it doesn't mean that he's not beside us. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Aleluya. Hallelujah. Ellos comenzaron a contarle la trágica historia a Jesús, They began to tell him the tragic story to Jesus. de cómo le arrestaron y lo crucificaron, How they arrested him and crucified him. y cómo se había muerto su esperanza de redención juntamente con él. And how his hope of redemption had died along with them. También le contaron que algunas mujeres decían que Jesús estaba vivo. They also told them that some women were saying that he was alive. Algunas mujeres que habían dicho que él había resucitado, Some women already had said that he had resurrected, que la tumba estaba vacía. that the tomb was already empty. Estos hombres estaban tristes y perplejos. These men were sad and puzzled. Estaban confundidos. They were confused En quien ellos habían puesto su confianza. in him who they had put their trust in. Ahora lo habían matado, They had already killed him, crucificado y lo habían enterrado. crucified him, and they had buried him. Ellos habían perdido su esperanza They had lost their hope, y no sabían and they didn't know que lo tenían al lado suyo. he was walking with them. Lo que me llama la atención es que Jesús, What catches my attention is that Jesus, en vez de revelar quién él era, instead of revealing who he was, más bien les hace recordar or rather he reminds them lo que la palabra decía acerca de él. what the word would say according to him. Lo que la palabra decía por medio de los profetas del Antiguo Testamento. What the word would say through the prophets of the Old Testament. Dice la historia que ellos llegaron a la aldea a donde iban The story says that they arrived to the village that they were going to.
Y Jesús hizo como que iba más lejos. And Jesus acted like he was going a little further. Y ellos le obligaron a que se quedase, And they begged him to stay, diciéndote, quédate con nosotros. saying to him, stay with us. Ellos le abrieron las puertas de su casa a Jesús. They opened the doors of their house to Jesus. Y sucedió que Jesús, sentado a la mesa con ellos, And what happened is while Jesus was sitting at the table with them, tomó el pan y lo bendijo, he took bread and blessed it, lo partió y les dio. and he cut it in half and gave to them. Y dice la palabra que los ojos les fueron abiertos. And the word says that their eyes were opened, Y ellos le reconocieron. and they were able to recognize him. Y luego de eso, And then after that, desapareció. he disappeared. Hermanos, tenemos que abrirle las puertas de nuestra casa. Beloved brethren, we have to open up A the doors nuestro of Señor our Jesús. house to our Lord Jesus Christ. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Revelation 3:20 says, Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him, and he with me. Hermanos y amigos, Beloved brethren and friends, yo quiero decirte en esta hora I want to tell you in this time que todo el que le abre las puertas de su corazón a that Jesucristo everybody that opened up the doors of their heart to Jesus Christ, va a ser restaurado. they will be restored. Quizás te va a tomar un poco de tiempo. Maybe it'll take you some time. No porque Dios no tenga poder para restaurarte de un momento a otro. Not because God does not have the power to go ahead and restore you from one moment in an instant, Sino porque a Dios le gusta procesarnos. but because God likes to process us. Porque es en medio de los procesos donde le llegamos a conocer. It is because in the midst of the process is where we get to know Him. Es en medio de los procesos It is in the midst of the process donde llegamos a ver su grandeza. where we get to see His greatness, Donde logramos ver cuánto Él nos ama. where we get to see how much He loves us, Donde logramos ver su fidelidad. where we get to see His fidelity. No podemos conocer al Dios sanador We cannot get to know the God that heals si nunca hemos tenido una enfermedad. if we have never been sick. No podemos conocer a Jehová Jireh, al Dios proveedor, We can't get to know the God Jireh, si no tenemos tiempos de escasez. the provider, if we don't have time of scarcity. Pero sí te puedo decir But I can truly tell you que todo el que le abre las puertas de su corazón a Jesús that everybody that opens up their hearts va a to ser Jesus, transformado, they will be va a transformed. ser restaurado. They will be No restored. va a quedar igual que como They will entró. not stay the same. Si hay algo que Jesús es un experto en If there's hacer, something that Jesus is an expert in es doing, transformar las vidas y las mentes it's transforming the bodies and minds de las personas que le abren su of corazón. people who open up their hearts to ¿Estás Him. dispuesto a abrir su corazón Are you una vez willing más to open up your heart one more time a nuestro Señor Jesucristo? to our Lord Jesus ¿Estás Christ? dispuesto a experimentar tu resurrección Are you willing to experience your en resurrection alguna área de tu vida? in an area of your Si life? estás enfermo, If you are sick, invita al poder de la resurrección a Invite- entrar en tu salud. invite the power of the resurrection to come into Si your estás health. pasando por escasez, If you're going to scarcity, invita el poder de la resurrección a tus finanzas. invite the power of the resurrection to your Si finances. tienes problemas familiares, If you have family problems, invita el poder de la resurrección a tu familia. invite the power of the resurrection to your family. Permite que Él tome el control del área en que tú necesitas que sea resucitada. Ask that He takes control over the area that you need help in. Jesús siempre está a la puerta llamándonos para restaurarnos. Jesus is always at the door ready to help us. Está de nosotros si le abrimos la puerta de nuestro corazón o no. It is up to us to open up the door of our heart to Him. Por eso lo tercero de lo que te quiero hablar en esta tarde That's why the third thing that I want to talk to you about this afternoon es de restaurados por Cristo. is restored by Christ. Tenemos que llegar a ser restaurados por Cristo We got to be able to be restored by Christ para poder lograr experimentar nuestra resurrección. so that we could be able to have that transformation or restoration. Si queremos llegar a compartir nuestra resurrección, If we want to be able to share a resurrection, primero tenemos que experimentarla. we first got to experience it. Tenemos
que tener convicción de que Cristo está vivo. We got to have the conviction that Christ is alive. Tenemos que tener convicción de que Cristo viene, We got to have the conviction that Christ is coming, de que Él vino, that he came, se hizo hombre, he became man, de que murió, that he died, fue sepultado, he was buried, resucitó al he tercer resurrected día on the third y day, está sentado a la diestra del and he's Padre. sitting at the right Y hand no of the solo Father. eso, Not only y that, no solo eso, and not only that, sino que nos sentó juntamente con Él but he also sat us next to him en los lugares celestiales. in the heavenly places. Eso es prueba de nuestra resurrección. That is proof of our resurrection. Eso hay que compartirlo, amados We got to hermanos. share that, beloved brethren. Comparte tu resurrección. Share your resurrection. Cristo nos restaura y nos guía a nuestro propósito divino. Christ restores us and guides us to our divine purpose. Desde el principio de la creación, Dios nos creó para tener una relación íntima con Él, From the beginning of the foundation of the world, he created us to have a intimacy with him, para reflejar su gloria. to reflect his glory. Isaías 43 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, I have formed him. Yes, I have made him. Amado que me escucha, Beloved brethren that hear para me. cumplir nuestro propósito aquí en la tierra y So- conocerle eternamente. To fulfill our purpose here on earth and to know him eternally. Es decir, para experimentar nuestra resurrección. Is to say for us to experience our resurrection. Siempre les he dicho I have always said que lo peor que le puede pasar a un ser humano that the worst thing that can happen to a human being es nacer, is to be born, crecer, grow, morir sin Die. haber conocido a Dios. without knowing God. Amados hermanos, sería una pérdida de tiempo. Beloved brothers, it would be a waste of time. Yo no quiero faltarle respeto a nadie, I don't want to disrespect anyone, pero ya que yo he experimentado mi resurrección, but since I have experienced my resurrection, me atrevo a decir eso con convicción. I dare to say that with conviction. Lo peor que le puede pasar a una The persona worst thing that can happen to a person es nacer, is to be born, crecer, grow, morir die sin haber conocido a Dios. without have knowing God. Ábrele las puertas de tu corazón a nuestro Señor Jesucristo. Open up the heart, the doors to your heart to the Atrévete Lord. a caminar agarrado de las manos Dare de to Él. walk by the hand, holding God's hand. Nos conviene, amados hermanos, caminar agarrados de la mano de Él. Tu propósito, amado hermano, no es trabajar, Your purpose is not to work sobrevivir o existir. or to survive or exist. Tu propósito es conocer a Dios y caminar agarrado de su mano. Your purpose is to know God and to walk alongside of Him, holding His hand. Es manifestarlo en la tierra hasta alcanzar la vida eterna. Is to manifest Him here on earth until eternal life. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. John 17:3 says, and this is the eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Tenemos que tener un encuentro con Jesucristo. We got to have an encounter with Jesus. Tenemos que tener una relación con Jesucristo. We got to have a relationship with Y Jesus. tenemos que llegar a ser restaurados. And we got to become restored. En el capítulo 21 de Juan, In chapter 21 of John, nos presenta un cuadro poderoso de lo que es el amor y el poder restaurador de Cristo. it presents us with a powerful picture of what love is and the restoration power of Christ. Luego de Jesús darle una pesca milagrosa a 7 de los discípulos, After Jesus gave them a miraculous catch of fish up to the 7 of the disciples, luego de haberle cocinado un sándwich de pescado, after he cooked them a fish sandwich, Jesús le habla a Pedro con palabras llenas de amor y de poder. Jesus speaks to Peter with words full of power and love.
Sin embargo, Pedro no podía olvidar que lo había negado 3 veces. However, Peter could not forget that he had denied him 3 times. Pero lo que me llama la atención es que Jesús no tiene un encuentro con Pedro para reprocharle. But what catches my attention is that Jesus does not have an encounter with Peter Más to bien, reproach him. más bien Jesús no pierde la oportunidad para enseñarle a Pedro But rather, Jesus did not miss out on the opportunity to teach Peter que el verdadero amor se manifiesta en obras de amor a los suyos. that the true love is manifested in the acts of love towards his own. Eso me dice a mí That tells me que Jesús no quiere entrar a tu vida para condenarte. that Jesus does not want to enter into your life to condemn you. Jesús quiere entrar a tu vida para restaurarte, He wants to enter into your life to restore para you, llevarte al diseño original, to take you to the original design, para mostrarte el propósito por el cual fuiste creado. to show you the purpose for which you were really created. ¿Por qué me dice eso, pastor? Why do you say this to me, Pastor? Jesús Jesus le dice a Pedro, tells Peter, Pedro, ¿me amas? Peter, do you love me? Le hace una pregunta sencilla. He asks him a simple question, Pedro le contesta and Peter answers. que sí. Le dice, He says, yes, pastorea mis corderos. pastor my sheep. Jesús lo quiso restaurar, Jesus wanted to restore him. lo quiso posicionar, He wanted to position him, darle un propósito de vida to aquí en la give him tierra. a purpose of life here on earth. Y vuelve por 2 ocasiones más y le pregunta, And he- Pedro, And ¿me he, amas? and he goes 2 more times and he says, Peter, do you love me? Señor, tú lo sabes He todo. says, Lord, you know it all. Pastorea mis ovejas. Pastor my sheep. Pastorea mis ovejas. Pastor my sheep. Jesús lo estaba restaurando y dándole una posición de liderazgo. Jesus was restoring him and giving him a position of leadership. Dios no solo quiere que le abra su corazón. Jesus doesn't want you to just open up your heart. Jesús Jesus no quiere solo entrar a tu vida. doesn't want to just enter into your life. Él quiere transformarte. He wants to transform you. Él quiere darte propósito. He wants to give you purpose. Pero también Él quiere que le sirvas. But he also wants you to serve him. Es un privilegio servirle al Señor. It's a privilege to serve the Lord. Si hay algo grande en este mundo, If there's something big in this world, lo más grande es poder decir que somos hijos de Dios. the biggest thing is to be able to say that we're children of God. Y lo segundo es poder servirle al Señor. And the second thing is that we are able to serve the Lord. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Aleluya, Hallelujah. aleluya. Hallelujah. Por otro lado, On the other hand, tenemos la historia de Lázaro, we have the story of Lazarus quien había muerto. who had died. Lázaro era, dice que el amigo de Jesús, Lazarus was the friend of Jesus, hermano de Marta y María. the brother of Martha and Maria. Pero la and Mary. palabra establece que había muerto ya 4 días. And the word established that he had already died for 4 days. Cuando Jesús oró When Jesus prayed y clamó, Lázaro, ven fuera. and cried out and he said, Lazarus, come out. La palabra dice The word says que Lázaro experimentó la resurrección. that Lazarus experimented the resurrection. La Biblia nos da testimonio The Bible gives us testimony de personas que experimentaron la of resurrección. people who experimented the resurrection. Podemos ver el poder de la resurrección en la vida de Pablo, We can see the resurrection in the life of Paul cuando estaba muerto en su religión, when he was dead in his religion, cuando perseguía a la iglesia de Cristo. when he was persecuting the church of Jesus Christ. Sin embargo, tuvo un encuentro con Cristo. However, he had an encounter with Jesus. Su vida fue transformada de manera que escribió 13 libros del Nuevo Testamento. And his life was so transformed that he wrote 13 books of the New Testament. Pablo experimentó la resurrección en su propia vida. Paul experimented the resurrection in his own life. Tenemos un Tomás que estaba muerto en su incredulidad. Thomas was dead in his incredulous, in his unbelief.
Se atrevió a decir que hasta que no tocara las llagas, los rotos de nuestro Señor He Jesucristo, dared to say that until he did not touch the holes of Jesus Christ, no creería en el poder de la that resurrección. he would not believe in the power of the Pero resurrection. logró tener un encuentro con Cristo But he had an encounter with Jesus Christ. y terminó diciendo, And he ended saying, Señor mío Lord of mine y Dios mío. and God of mine. Ya estoy terminando. And I'm finishing. Voy a hacer algo que no acostumbro a hacer. I'm going to do something that I don't accustomed to do. Pero es que aquí pudiera haber alguien And is that there could be somebody here, que en su mente diga, and in his mind they say, pastor, esas son historias de hace 2000 años. Pastor, this could be stories that is 2,000 years ago. Yo quiero decirte algo. I want to say something to you. En el 2009 In 2009, yo estaba perdido en delitos y pecados. I was lost in my sinful ways. Y fui a una iglesia y atendí un llamado de Dios. I went to a church and I attended a calling of God. Respondí a un llamado de Dios. I responded to a calling of God. En el 2010 In 2010, ya Dios me había sacado de mi tierra y de mi parentela. God had removed me from my land and from my family. Partí de mi país hacia New York. I went out of my country to New York. En New York seguía haciendo las mismas pocas vergüenzas que hacía en mi isla Puerto Rico. In New York, I kept doing the same things that I was doing in my own island in Puerto Rico. En cuanto todo negocio ilícito que hubiera, ahí yo estaba metido. In all of the illicit businesses, I was there. Todo lo que me permitiera hacer dinero, Everything that allowed me to make money, fuera bueno o fuera malo, whether it was good or bad, yo estaba ahí presente. I was there present. Salgo de mi isla a New York I leave my island to New York, y comienzo a vender las mismas drogas que vendía en mi país. and I was selling the same drugs that I was selling in my own country. Y en un momento dado And in a moment in time, me debían un dinero y ya yo no tenía más dinero. they owed me money and I didn't have any money. Y yo voy a buscar mi dinero, a cobrar mi dinero, And I'm gonna go try to get my money back. y no encuentro a las personas que me debían el dinero. And I can't find the people who owe me the money. Estaba en el área de lo que se conoce como Hunts Point en el Bronx. I was in the Hot Point in Bronx. Los que han estado en el Bronx saben de lo que le estoy hablando. Those who are from the Bronx knows what we're talking about. Es un área caliente. It's a hot spot. Cuando yo me voy frustrado para mi casa, When I go frustrated to my house, que voy bajando las escaleras del subway, when I'm going down the subway, yo veo una señora como mayor de 68 años. I see a lady that is about 60 age and up. Ella estaba evangelizando. She was evangelizing. Y yo le dejé el canto. I left her alone. Bajé corriendo, huyéndole a esa señora. I was running and I left that. I was running away from her. Sin embargo, la situación que yo vivía However, the situation that I was living, era una situación difícil. it was a difficult Me situation. encontraba solo en New York. I found myself alone Me in New York encontraba sin dinero. without money. Y decidí irme al último vagón. And I went to the last wagon of the Lugar train donde nadie va. where nobody usually goes. Porque eso es uno de los lugares más peligrosos. El último o el primer vagón. The first or the last wagon of any train in New York, it's not a good spot. Me senté a meditar en una banca. And I started to meditate in a bench. Como a los 15 minutos And in 15 minutes, me llega la anciana. the lady came to me. Hijo, ¿por qué me has hecho caminar tanto? Son, why did you make me walk so much? Yo le dije, señora, yo a usted no la conozco. And I said, lady, I don't know you. Y ella dice, es verdad. And she says, it's true. Ni tú me conoces, You don't know me, ni yo te conozco. and I don't know you. Pero al Dios que yo le sirvo. But the God that I serve. Y yo le dije, ay, señora, no me venga a hablar de Dios, por And I favor. said, look, lady, I don't want you to speak to me about God. Yo tengo más problemas que un libro de matemáticas. I have more problems than a mathematic book. Y usted viene a hablarme de Dios ahora. And you're going to talk to me about God now? Y ella me dice, yo no puedo dejarte de hablar de Dios. And she says, I can't stop talking about Dios God. me trajo aquí para hablarte a ti. God brought me here to speak Y to para que you. entiendas que es Dios. And so that you understand that it's God. Para que entiendas que el Dios que yo le sirvo
And so that you understand the God that I serve, está al tanto de tus circunstancias. He knows exactly what your situation is. Tú tienes 3 hijos varones. You have 3 sons. De la isla donde tú vienes, a ti te quieren matar. From the island that you come from, they want to kill you. Dios te sacó de tu isla para preservar tu vida. God took you out of your island to preserve your life. Pero así te digo una cosa, te digo la But otra. the same way I say one thing, I'm going to tell you No another. te sale nada. Nothing comes out Y well. no te va a salir nada. And it won't come out well. Porque este es el tiempo de Dios para tu vida. Because this is the time for him in your life. Escucha mi palabra. Listen to my words. Te recomiendo que te rindas ante Dios. I recommend that you surrender to God. El Señor me dice The Lord tells me que te puedes ir a Japón, that you can go to Japan. que te puedes ir a la China, You can go to te China. puedes ir donde tú quieras, You can go wherever you want te to. puedes esconder debajo de una piedra. You can hide Y under allí a rock. donde tú vayas, Él va a cumplir su propósito en ti. And it don't matter where you go, He's going to fulfill His purpose in you. Hasta el día de hoy no puedo dejar de orar por esa señora. Till today, I have not been able to stop praying for that lady. Dios la cuide donde quiera que esté. God save her wherever she goes. Amados hermanos, hay que obedecer a Dios. Beloved brothers, we have to obey God. Cuando Dios nos manda a decir algo, hay que ser valiente y hay que ir a decirlo. When God tells us to say something, we have to be brave and go say it. La valentía de esa señora es la que permite que hoy yo les esté predicando el mensaje de la palabra. That lady's bravery is the reason why I'm here preaching to you today. Yo llegué a mi casa I got to my house y me tiré al piso. and I threw myself on the Puse floor mis rodillas en el piso. and I put my knees on the floor. Puse la cara en el piso. I put my face on the Y le floor dije al Señor, and I said to the Lord, Señor, yo sé que fuiste tú. Lord, I know it was you. Pero si es verdad lo que dice esa señora, But if it's true what that lady que says, tú tienes propósitos grandes para conmigo, that you have great purpose with me, yo te voy a pedir que me saques de New York antes de un mes. I'm going to ask you to take me out of New York before a month. Aquí me van a meter preso o me van a matar. Because they're going to kill me or they're going to put me in jail. Y en verdad tú tienes propósito conmigo. If you truly have a purpose with me, Yo te voy a poner como prueba I'm going to put as a test una marca. a mark. Sácame de aquí antes de un mes. Get me out of here before a month. Al mes Within the month, estaba en la Oak Ridge, en la ciudad de Orlando. I was in Oak Ridge in the city of Orlando. Yo le había dicho a mi Señor, I had told my Lord, Señor, Lord, dame un espíritu trabajador. give me a spirit that wants to work. No quiero vender más droga. I don't want to sell any more No drugs. quiero vender más alcohol. I don't want to sell any more No quiero alcohol. vender más cosas robadas. I don't want to sell anything stolen. No quiero saber nada de lo que es ilícito. I don't want to know anything about what's wrong. ¿Sabe con qué vine para Orlando? You know what I came with to Orlando? Con una maleta y con un paño. With a luggage and a rag Guay, para lavar carros. to clean cars. Comencé a lavar carros And I started to wash cars, con clean un amigo cars, mío que me invitó. Fue la puerta que Dios usó para traerme with aquí. a friend of mine that he opened the doors and that was the door that got used. Comencé a lavar carros y lavando uno de esos carros. And I was washing cars and washing one of those cars. Hacía un calor bien fuerte. It was hot outside. Yo me prendí el auto And I turned on the car de una cristiana. of a Christian woman. El aire estaba en high. The air AC was on La high. música era de adoración. The music was of worship. Comencé por el aire. And I started with the air. No quería salir del carro. I didn't want to get out of the car. Pero la adoración me empezó a tocar las fibras de mi But the corazón. worship started to touch the fibers of my Y being. yo dije, And I said, estas llaves de este carro these keys of these cars, no of this se car, las suelto a nadie. I'm not letting it go to no Me one. metí las llaves al bolsillo. I put the keys in my pocket. Lavamos el carro. We washed the Yo car. fui y lo estacioné I went and I stationed en el, it en el área de espera. in the waiting spot. Cuando ella llega, When she gets, no aparecían las llaves del the carro. keys of the cars would Me not show up. preguntan quién tiene la llave And they ask, who has the keys de la Nissan. of the Yo Nissan? le digo, yo las tengo. And I say, I have Dámelas it. para entregarlas. No, yo las voy a And they say, give entregar. it to me. I'm gonna give them. And he said, no, I'm gonna give them. No, pero ella tiene prisa. No, porque No, yo but se she's las in a tengo rush. que entregar. And he said, no, I gotta give it to her. Cuando llego a ella le digo, And when I go to her, I tell her, perdone el atrevimiento, sorry for the dearness. pero
oí que usted escucha música cristiana. but I heard that you hear Christian music. ¿Usted le sirve al Señor? Do you serve the Lord? Y ella me dijo, sí, yo le sirvo al She Señor. said, yes, I serve the Lord. ¿Dónde usted se congrega? Where do you congregate? Yo me congrego en una iglesia que está aquí cerca, I congregate here in a church that is very a close. 5 minutos. It's 5 minutes. Es una iglesia pentecostal. Is it a Pentecostal church? Sí, es pentecostal. Yes, it's Pentecostal, Pero yo no lo he visto. but I haven't seen it. Sí, es un edificio bien grande. Yes, it's a big Yo building. le digo, ¿eso es una I iglesia? said, that's a church? Yo pensaba que eso era un almacén. I thought that was a Me warehouse. dice, no, ahí es donde me congrego. And she said, no, that's where I Yo congregate. le dije, te voy a decir algo. And I said, I'm going to tell you something. Este domingo no me vas a ver, This Sunday you will not see me, pero desde el próximo domingo en adelante but from the next Sunday on, te doy mi palabra I give you my word de que me congregaré en tu iglesia. that I will congregate in your church. Y ella y su hija dijeron, amén. And her and her daughter said, amen. Yo le dije, perdóneme, pero no me está entendiendo. And I said, sorry, but I don't think you're understanding me. No es que voy de visita. It's not that I'm going as a Es que visitor. esa va a ser mi casa. Is that that's going to be my Ahí es house. donde voy a tener un encuentro con Dios. That is where I'm going to have an encounter with God. Ahí es donde Dios me va a transformar. That is where God is going to transform Ahí me. es donde voy a aprender a tener una relación con el Cristo That is resucitado. where I'm going to have a relationship with the resurrected Christ. Y ella me dijo, And she said, hijo, son, yo soy Ujiel en la iglesia. I am an usher in the church. Cuando cumplas tu palabra, When you fulfill your word, yo y mi hija te queremos ver. me and my daughter want to see you. Yo llegué a la casa, And when I got to the house, las busqué, I found her le dije, and I said, soy un hombre de palabra I am a man of my word. y aquí me verás. And here you will see me. Ese día That day, no hicieron ni llamado, no predicaron la palabra de Dios, they didn't even preach the word of God. pero no sé por qué hicieron un llamado. But I don't know why they did a calling. Y yo contesté al llamado And I answered the calling. y ella fue a donde mí me dijo, ¿por qué tú contestaste un llamado si no habían hecho no habían ni predicado? And she asked me, why did you answer a calling if they hadn't had Y preached? yo le dije, porque ya yo tomé la determinación And I told her because I already had made the de determination servirle a Dios. to serve God. ¿Cuántos le dan la gloria How a many of you Dios? give glory to God? Amados hermanos, Beloved brethren, yo experimenté la resurrección de Jesucristo. I experimented the resurrection of Jesus Cristo Christ. está vivo Christ is alive, y está vivo dentro de mí. and He is alive in us. Está vivo dentro de He ti. is alive in you. Tienes que compartir la resurrección de Cristo. You got to share the resurrection of Jesus Christ. Ahora bien, Now, yo quiero que en esta tarde I want this afternoon te pongas en el lugar de Pedro that you put yourself in the spot of Peter y escuches la voz de Dios diciéndote. the place of Peter, and listen to the voice of Jesus asking you. Que escuches a Jesús diciéndote, That you hear Jesus asking you, ¿me amas? do you love me? Pastorea mis ovejas. Pastor my sheep. ¿Me amas? Do you love me? Pastorea mis ovejas. Pastor my sheep. Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. John 10:16, and other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. Amados hermanos, yo quiero que tú entiendas que Dios Beloved brothers, I want you to understand that God cuenta contigo counts with you para traer esas ovejas al redil. to bring those sheep to the flock. Él lo puede hacer por su propia cuenta, He could do it on his own porque Él es soberano. because he's sovereign, Sin embargo, Él cuenta contigo. but he still wants to count with you. Él cuenta contigo. He counts with you. Tú lo sabes, ¿verdad? You know it, right? Él cuenta contigo. He counts with you. Tú lo sabes, ¿verdad? You know it, right? Él cuenta contigo. He counts with you. ¿Me amas? Do you love me?
¿Me amas? You love me? Pastorea mis ovejas. Pastor my sheep. Hay una comisión que Él nos da, Señor. There's a commandment that he gives us. Miren lo que dice Marcos 16, del 14 al 18, y con esto termino. Look what Mark 16:14 through 18 says. Jesús comisiona a los discípulos. Jesus commissions the disciples. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, y estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Later he appeared to the 11 as they sat at the table, and he rebuked their unbelief and hardness of heart, because they did not believe those who had seen him after he had risen. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. He who believes and is baptized will be no. And he said to them, go into all the world and preach and to the gospel to every creature. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Oiga bien, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, Listen carefully, and these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons, they will speak with new tongues. tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. They will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover. Hermanos, Beloved brethren, cuando Dios nos creó, when God created us, nos creó con todo a nuestra disposición. He created us with everything at our disposition. El enemigo de las almas nos engañó The enemy of the souls deceived us, y le entregamos el poder de la muerte en sus manos. and we gave him the power of death in his hands. Eso afectó nuestra naturaleza. That affected our nature, Pero eso no tomó por sorpresa a nuestro creador. but it didn't take God by surprise. Ya Él tenía la solución a los problemas. He already had the solution to all our problems. Y en su amor And in his love, envió a su único hijo he sent his only son, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. so that all those who believe in him will not be lost and have eternal life. Pero su hijo vino hombre, But his son came as a man. murió, He died. fue sepultado, He was buried. resucitó al tercer día. He resurrected on the third day. Nos libró de la maldición de la ley. He delivered us from the curse of the law. En la cruz del Calvario, Él pagó por nuestros pecados. In the cross of Calvary, he paid for our sins. Nos redimió. He redeemed us. Nos justificó delante del Padre. He justified us before the Father. Nos santificó. He sanctified us. Ya no nos falta nada. We don't lack nothing. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. All authority has been given to me on earth, in heaven, and under the earth. Por tanto, id. For therefore go. Él nos restauró al diseño original He restored us to the original design. y nos dio la autoridad, And he gave us the authority. nos dio el poder He gave us the power para pastorear a sus ovejas, so that we could pastor his sheep, para hacer crecer a su iglesia. so that we can make grow his church. Acabamos de leer We just read it, que a los que creen, that for those who believe, esas señales les seguirán. those signs will follow.
¿Por qué no vemos sanidades? Why don't we see healing? ¿Por qué no vemos liberación? Why don't we see ¿Por deliverance? qué no vemos transformación? Why don't we see No es transformation? porque el poder de Dios haya sido limitado. It's not because God's power is limited. Es porque no nos disponemos a orar por el enfermo. It's because we're not willing to pray for the Es sick. porque no buscamos tiempo en su presencia. It's because we don't seek time in His presence. Ya no ayunamos como antes. We don't fast like before. ¿Cuándo fue el último día que pasaste 5 o 4 horas leyendo la palabra, What was the last time that you spent 4 or 5 hours reading the Word, adorándole? worshiping Him? Queremos experimentar la resurrección, We want to experiment the resurrection, pero no queremos ir a la cruz. but we don't want to go to the cross. Queremos avivamiento, pero no queremos morir. We want revival, but we don't want to die. No se puede avivar lo que no está muerto. We can't revive what's not dead. Hoy ustedes están aquí con un propósito en específico. Today you are here with a specific purpose. Y quizás tú dices, And maybe you say, no somos muchos. we're not a lot. ¿En qué lío están metidos? And what mess are you in? Dios te ha llamado para usarte, God has called you to use you para conquistar esta ciudad. to conquer this city. Pero tienes que experimentar tu But you resurrección. got to experiment your resurrection. Tienes que compartir tu You resurrección. got to share your resurrection. En esta hora, In this time, si hay alguien que ha escuchado al Espíritu de Dios hablando, if there's someone who has heard the Holy Spirit speaking y siente que en alguna área de su vida and feels that in an area of their life necesita que el poder de la resurrección they need that the power of the resurrection sea manifestado, be manifested, el altar está abierto. the altar is open. El Espíritu Santo está aquí. The Holy Spirit is here. Solo está de ti. Si le abres el corazón, It is up to you if you open up your heart si le dices, and you say to Him, hoy es un día today is the day de nuevos comienzos. of new beginnings. El altar está abierto. The altar is open, En el altar es donde and the altar is where podemos entregarle al Señor we can give to the Lord